Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la grabación de este video que tiene que ver con el seguro de transportes de carga o transportes de mercancías, como lo pueden ver en el apunte que les estoy presentando. Este seguro es de los más antiguos y tiene que ver con todo lo que cargan los transportes marítimos y también se le conoce como comercio marítimo de exportación e importación. ¿Por qué es muy antiguo? Porque dimana de toda una serie de postulados, códigos, tratados internacionales de interrumpió la llamada telefónica, perdón. Entonces, estábamos diciendo que es de los más antiguos, que está basado en códigos y tratados internacionales. Está también metida en referencias de hace muchísimos años relacionados con el seguro de buques y su tripulación, ¿no? Y es lógico, las reglas, las normas, pues tienen una enorme construcción jurídica que automáticamente lo convierte, al igual que el seguro de cascos de embarcación, en uno de los ramos más interesantes, pero a la vez más complejos. Ese es el primer punto que les quiero mencionar. Serán como 20 puntos y yo trataré de explicar estas hojas del libro del cual yo tomé estas páginas impresas que me parecieron interesantes y que para ustedes, ¿no? Es un complemento, porque es una unidad temática que no está considerada dentro del programa de estudio. Como no tengo videos, les puse esta URL de imágenes que tienen que ver con el transporte marítimo para que el estudiante pueda ampliar, o sea, que se abra esa ventana de todo lo que es el seguro marítimo de transporte de mercancías. O sea, todos los ramos de seguros que hemos estudiado son importantes. Todos tienen su propio mercado. Todos generan miles de millones de pesos de primas en nuestro país y ya no digamos en todo el mundo asegurador. Así que por favor no minimicen que algunos sean más, que algunos sean menos, ¿no? Aquí se requiere muchísima experiencia, mucha experiencia, sobre todo por lo que tiene que ver a la selección de riesgos, a los buques, a los puntos de origen y destino, y que los vamos a ver a continuación. Pero como segundo punto, queremos tocarlos y decir que deben analizarse todos los peligros que pueden originarse en la travesía. Y ese es un punto muy importante para la selección de riesgos.
Entonces, en este punto número 2 vamos a ver la selección de riesgos, en donde los elementos que tienen una influencia directa en la ocurrencia del siniestro los podemos dividir en dos partes: los elementos de influencia directa y los elementos de influencia indirecta. Los elementos de influencia directa, pues tenemos la clase de mercancía y embalaje. Lo vamos a explicar después, ¿no? Pero primero, clase de mercancía, son tantas las mercancías que en el foro he puesto un archivo PDF con todas las mercancías para que tengan ustedes una idea de, pues, la peligrosidad que pueden tener contra los riesgos ordinarios de tránsito, que pues generalmente es el robo, la merma, las estivas defectuosas que vamos a ver, pero no quiero adelantarme. Entonces, primero la clase de mercancía, y el embalaje es el envoltorio. Hay envoltorios de cartón, hay envoltorios de papel, hay envoltorios de costales de istle, hay envoltorios que vienen, o sea, productos que vienen embalados, así se llaman, envueltos en madera, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo vamos a ver con más amplitud, pero es el primer elemento de influencia directa en la exposición al riesgo. Segundo son los medios de conducción. Los medios de conducción, pues está hecho como transporte marítimo de carga a todo lo que es la transportación marítima. Pero ahí se incluye tanto la transportación terrestre como la transportación aérea. Y después vienen los puntos de origen y destino. Aquí, ¿qué es lo que interviene? Aquí lo que interviene en el punto de origen y destino son los miles de kilómetros que va a durar el trayecto. Miles de kilómetros, aparejado está el tiempo que dura el traslado de esas mercancías. Entonces ya tenemos estos elementos de influencia en el riesgo, que lo repito, clase de mercancía y embalaje, medio de conducción y puntos de origen y destino. Los indirectos son otra bronca muy particular y que lo hemos aprendido o se ha aprendido de las estadísticas y la práctica. Por ejemplo, estivas defectuosas. Estiva quiere decir subir o bajar la carga al barco. Entonces se pueden caer, los pueden golpear, los pueden hacerlas de manera inadecuada. Eso se llama estiva defectuosa o pésimo manejo de la carga, o que ya descargaron las mercancías y los meten en bodegas, pero en bodegas inadecuadas, por una parte, o sea, tienen rotos los vidrios, a lo mejor entra el agua y cuando llueve puede mojar la carga, puede dañarla, o que son muy chiquitas y abarrotan y llenan, y en caso de incendio, pues también eso puede ser muy problema. Desatención de las autoridades. Si se está bajando mercancía en un país, pues es una frontera, es un límite. Y ahí debe de haber vigilancia de la autoridad y no desatención, no descuido, no falta de policías relacionadas con migración, o que, por ejemplo, a la mexicana, no, pues no estuvo el que abría la bodega y entonces el capitán del barco lo baja y lo deja así en el muelle, abandono de carga en los muelles, porque él tiene que continuar, él tiene que seguir
y ya puede llevar varios días y entonces lo deja a la intemperie, bueno, se lo van a robar, lo primero que va a pasar, se va a dañar la carga, va a llover, no sabemos qué tipo de artículos pueden venir en esa carga, que el sol le puede hacer daño, el frío, o sea, tantas cosas que puede haber, ¿no? Y como esas hay muchas otras indirectas, ¿no? Pero que pueden ayudar a que ocurra el siniestro. Y, por ejemplo, aumenta de manera constante la agravación de los riesgos, como pueden ser rotura de piezas, robos parciales y totales, contaminación con otras cargas, por ejemplo, si llevan telas, si llevan cuero y al mismo tiempo llevan aceites y con el golpe de que se cae o que lo hacen de manera inadecuada, pues sale el aceite, se riega y va a dañar, va a derramarse ese aceite y va a originar pues que ya esas piezas se echen a perder por mojadura o también por los riesgos extraordinarios de incendio, explosión, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí cabe resaltar lo que dice el autor, ¿no? Es Cerecero, y en donde dice que en todos estos riesgos, ¿no? Lo que es importante es los años de experiencia, el acervo de experiencia del asegurador, es decir, el olfato, ¿no? Para que la cuota sea recargada en la medida que puede influir en el riesgo basada en sus conocimientos y experiencia. Bueno, vamos a ver el primero de los elementos que pueden causar daños directos. El primero es la clase de mercancía. Es lo que estamos transportando, es el objeto que se está transportando. Y como siempre, dentro de las clasificaciones de mercancía, se clasifican de mayor a menor grado de peligrosidad. Entonces, mayor grado, mayor prima, menor grado, menor prima. O sea, eso nosotros ya lo conocemos y tendríamos que ir al manual de transporte marítimo de carga para que conociéramos esas primas, ¿no? Aquí como punto 5, dentro de el tipo de mercancía, para todos es obvio que todos aquellos artículos de vidrio, pues se rompen fácilmente. Entonces, en un buque puede venir cajas enormes de losas de vidrio, de arte, de vidrio, y pueden romperse. Entonces, la lógica te va a decir que todos aquellos que tengan como mercancía y son artículos de vidrio, pues obvio que van a tener una cuota alta. Artículos de cuero, pues sus características no son graves frente al medio externo, entonces será una cuota baja. O sea, es un ejemplito, es muy sencillo para que ustedes tengan la idea correspondiente. Después vienen los fertilizantes. En todos los fertilizantes la cuota es alta, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, porque hay enorme variedad de sustancias que pueden ocasionar o propiedades, ¿no? Que son de fácil problema, ¿no? Como dice aquí,
características de peligro frente al medio externo. O sea, como son cosas químicas, pues pueden ocasionar oxidación, pueden ocasionar daño al contacto con otras cargas, o sea, pueden ocasionar, o sea, diferentes problemas. Entonces, un tipo de mercancía, pues son los fertilizantes y por experiencia se sabe que tienen una mala experiencia. Después viene el embalaje, perdón, el, el embalaje es diferente a la parte de fertilizantes, así que está como punto 6. Entonces, el embalaje puede ser inadecuado. Voy a poner ejemplos de parvulitos, de frijolitos. Si vienen una carga de clavos, de tornillos, que por lo general tienen punta, pues no los pueden envolver en un embalaje de papel, sería inadecuado. O en unas bolsas como las del pan, pues no sirven. Ese es un embalaje inadecuado. ¿Cómo tienen que venir? Pues como frecuente lo vemos en las papelerías, cajas de cartón y un cartón que tenga cierta resistencia. Eso es lo que se llama el embalaje. Aquí tenemos otra situación, ¿no? Entonces, consecuentemente es muy recomendable prever si la envoltura, si el embalaje, el envase, el empaque corresponde en su grado de resistencia a la clase de mercancía que se está transportando. Entonces es la primera consideración. O sea, regresando al ejemplo, inadecuado sería que los clavos vinieran envueltos en bolsas de estraza y no en cajas con un grosor determinado que aguante. La segunda es la distancia por recorrer. O sea, y también por dónde van a pasar el medio ambiente de los lugares de destino y puntos intermedios que se van a pasar, y también si va a ser por barco, si va a ser por camión trailero, si va a ser por ferrocarril, si va a ser por avión. O sea, el embalaje es muy importante y se toma en consideración en la rebaja y en el aumento de la tarifa. Así que el estudiante debe tomar nota de que es muy importante. Punto número 7 o concepto número 7. El medio de conducción. Pues aquí tenemos el transporte marítimo, que es lo que estamos comentando como principio fundamental para después de ahí pasar al terrestre y al aéreo, que es una prolongación de este tipo de seguro. Entonces, en el medio de conducción de transporte marítimo, pues hay 4 clasificaciones de buques, de menor a mayor grado de peligrosidad. Por ejemplo, los buques de peso bruto de 2,000 toneladas, casco de acero, hasta 20 años de construido, pues van a tener una cuota inferior. O sea, así a grandes rasgos, ¿no? Y a los buques de cabotaje, que son los que van de un litoral a entregando mercancía,
por ejemplo, en Tampico, allá en el norte, pues se va y baja a Veracruz, de Veracruz se entrega y va a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos así se sigue por todo el litoral del Golfo. Lo mismo por el lado del Pacífico, pues a lo mejor empiezan por Tijuana o por el litoral de Hermosillo, por el litoral ¿cómo se llama? De Sonora. Sonora es, bueno, es Hermosillo, después baja, puede ir por Mazatlán, de Mazatlán puede pasar por Tepic, del litoral de Tepic puede pasar a Acapulco. Ese es lo que se llama el cabotaje, ¿no? Esos, como son pequeños y no llegan ni siquiera a las 500 toneladas, pues son clasificados en una escala de cuota que es la más cara. Por eso para mí fue muy importante ponerles ese PDF para que vean todos los buques, todo lo que se transporta en esos mismos, ¿no? 8. Cuando el seguro es solicitado y contratado para proteger la mercancía solamente en el viaje marítimo, las cuotas son inferiores. Pero si ya se quiere mezclar el marítimo con el transporte terrestre al punto final de destino, pues obvio, mayor kilometraje, mayor riesgos, otro medio de conducción, pues tendrá que aumentar la cuota propia de ese tramo y de ese medio. El punto número 9. En el solo transporte de mercancías por vía terrestre existen mayores posibilidades de riesgo, ¿no? En los embarques por camión que aquellos realizados por ferrocarril. O sea, ya se viene corroborando lo que decía yo anteriormente. Las exposiciones al riesgo ordinario de tránsito, que los vamos a conocer, que los vamos a explicar, puede ser incendio, puede ser robo, puede ser rayo, puede ser explosión. O sea, es mayor si va por tierra en un camión que tiene muy diversas vicisitudes, pueden asaltar al chofer, el chofer puede hacer raterías, o sea, hay muchas posibilidades. En cambio, en el ferrocarril, pues es como que más difícil, más directo, más vigilado. Sin embargo, ha habido verdaderos problemas ahora cuando la criminalidad está ocasionando descarrilan muchas veces el ferrocarril para robarse la mercancía. O sea, hemos visto en la televisión, ¿no?, la ocurrencia de estos hechos y por lo tanto la criminalidad está ocasionando el aumento de la siniestralidad. Al haber aumento de la siniestralidad, pues va a haber aumentos de prima. Las tarifas más bajas son aquellas para los embarques que utilizan como medio de conducción los aviones de líneas autorizadas. Entonces, en ese grado, pues diríamos que las más baratas son las mercancías que se transportan en avión, después las de ferrocarril, después las de camiones y después la de transporte marítimo. O sea, a ojo de buen cubero y sin meternos a ver con todo detalle. O sea, por alguna razón, FESA
no consideró que el estudiante tuviera esta unidad dentro del programa porque es muy extenso. Es el más antiguo, pero para mí es tan importante que el estudiante ponga, aunque sea de pasadita, sus ojos y sus oídos a conocer algo relacionado con el seguro de transportes de carga. Después vienen los puntos de origen y destino. A mayor distancia, mayor prima. Entonces, el punto de origen y destino donde empiezan o donde termina el transporte de mercancías es México. Entonces, de ahí empieza a contarse México hacia Europa, México hacia América del Sur. Entonces, imagínense, de México a Alaska es una distancia muy diferente, la de México a, a, a Tierra de Fuego, allá a la punta de la América del Sur, o es muy diferente la cuota que va a ser de México a Miami, o México a Washington, o México a Nueva York. O sea, interviene mucho las distancias. Entonces, las que son procedentes de Asia y Oceanía, las más lejanas, son las más grabadas. Después viene Europa, África y Sudamérica. Y finalmente, el norte y Centroamérica. O sea, para que tengamos una idea de los kilómetros de origen y destino y que influyen. Aquí es la distancia, y la distancia al mismo tiempo trae implícito la variable tiempo y hay que tenerla presente. Ya decíamos aquí en el punto 11, el transporte por cabotaje es el que se realiza entre puertos del mismo litoral, ¿no? Siendo estos los viajes marítimos con cuota más reducida. Por todo lo que se refiere a embarques terrestres solos, la tarifa ha fijado hasta los 1,000 kilómetros en cuotas uniformes para mercancías análogas o similares transportadas por camión. Pero ya distancias mayores de 1,000 kilómetros están grabadas por cuotas más altas. Para embarques por ferrocarril, repetimos, utilizando solamente el ferrocarril, las cuotas son uniformes para mercancías análogas, sin importar la distancia que recorra el punto de origen al punto del destino. Aquí hay una cosa técnica muy importante. El riesgo de transporte mientras van en el ferrocarril es el mismo. Es la misma probabilidad que llevan contra los riesgos ordinarios de tránsito. Pero las cosas preciadas, las cosas de mayor valor, las cosas que son más fácil de robar de un camión, de un avión, de un barco, en los barcos pues, creo que no es tanto, pero sí camiones, ferrocarriles, y pueden transportarse cosas muy valiosas y de fácil manipulación, cambian su probabilidad de riesgo por la intensidad. O sea, vamos a suponer, llevamos laptops que son fáciles de robar porque son chiquitas, no las podemos llevar. Mientras van en el transporte es la misma probabilidad de robo de riesgos ordinarios de tránsito. Pero una vez que el ratero tiene la oportunidad de detectar que dentro de esa carga, dentro de ese flete, hay cosas valiosas, deja lo demás y se va sobre lo más valioso. Ese es lo que se llama
intensidad. La intensidad del riesgo modifica la clasificación del riesgo ordinario de tránsito y por lo tanto esas mercancías van a ser gravadas con una cuota mayor. Después aquí habla de cuotas internacionales, cuotas continentales, ahí se los dejo, ¿no? Bueno, entonces ya vimos lo que son los elementos que influyen directamente en el riesgo del siniestro. Clase de mercancía y embalaje, medio de conducción y puntos de origen y destino. Pues ya vimos un tema que ustedes deben de recordar. O sea, ahorita pues lo tienen que estudiar, pero ojalá lo tengan por ahí guardado porque es importante, no está dentro del programa. Ahora, si no es de su interés, bueno, pues nomás será mientras estemos en la escuela y si estén preparados por si algunas preguntas de estas vienen dentro del examen final. Otro concepto que tenemos que comentar es qué es un daño o qué es una avería. Entonces, antes de comentar, de transcribir los riesgos ordinarios de tránsito marítimos, terrestres y aéreos, es muy interesante que definamos dentro del transporte marítimo que se define como avería. Avería es el equivalente a daño, pero en el seguro marítimo pues se maneja el concepto de daño con otro concepto diferente para que veamos el alcance en terminología propia del seguro marítimo, ¿no? Entonces hay dos tipos de definición, la avería gruesa y la denominada avería particular. Hace años los jóvenes, para decir que algo era grave, que algo era monumental, que era una bronca demasiado grande, decían, estuvo grueso la cosa, ¿no? Pues más o menos viene a colación porque van a tener que ver con algo monumental, algo inusitado, algo que nosotros desde nuestro escritorio pues no lo manejamos porque no estamos dentro de ese medio ambiente. Entonces pasemos a la definición de avería gruesa o común. Son todos los daños o gastos que se causen de manera deliberada para salvar el buque. Oye, pero ¿por qué pasó esto? O sea, ¿cómo es que para salvar el buque puede haber una tormenta, puede haber una colisión de buques en el mar? Entonces puede estar naufragando el buque y lleva muchísima mercancía. Entonces, en un momento, el capitán, deliberadamente para salvar al buque, ¿no? ¿Qué puede hacer? Pues va a tirarlas por la borda. O sea, el cargamento lo tira por la borda, ¿no? De un riesgo conocido y efectivo. Yo puse el ejemplo de una tormenta, ¿no? O un maremoto, o un tsunami, o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, repitiendo, son causas graves, ¿no? Las averías gruesas son todos los gastos y daños que se causen deliberadamente para salvar el buque
para salvar las demás mercancías o ambas cosas a la vez de un riesgo conocido y efectivo. Son averías particulares todas aquellas pérdidas parciales de la cosa asegurada. O sea, tenemos una mercancía y hay una pérdida parcial. Por eso se llama avería particular, causadas por un peligro asegurado. Vamos a ver más tarde cuáles son estos peligros que se aseguran por avería particular, ¿no? Y que no sean pérdidas causadas por avería gruesa. Si son causadas por avería gruesa, hay un proceso diferente. Pero si se compraron las coberturas de avería particular y ocurre la avería particular asegurada, pues se paga, ¿no? Para ser claros, diríamos que la avería particular puede ser el daño a la carga por agua de mar, que embarque el buque cuando haya mal tiempo o como resultado de un encallamiento, o sea, se encalla, se atora y ya no puede salir, no hay forma de salir. Hace unos años en Italia hubo un encallamiento de un buque turístico muy importante. Entonces, ahí hay que el ejemplo de avería particular, ¿no? El daño a la carga por incendio, el daño a la carga por rompimiento o derrame de la estiba que se desplace por mal tiempo prolongado. O sea, la estiba, hay un rompimiento de cadenas, de cajas, de lo que sea. No se va a dañar toda la mercancía, sino van a ser pocas, una parte de lo asegurado. La carga también puede dañarse por sudor de galera debido a que durante un periodo de mal tiempo no hubiera sido posible ventilar la cala. O sea, el buque tiene el piso plano, pero se puede abrir unas compuertas y con grúas se bajan. Lo hemos visto en la tele, en las películas, cómo bajan esas enormes cargas, camiones, tanques, ¿no? Y los meten y los bajan y los van acomodando dentro del espacio que tiene el buque. Entonces, hay muchos tipos de mercancías y por lo tanto hay que distinguir lo que es avería gruesa de avería particular. Y vamos a explicar cada uno de ellos. Para que exista avería particular es condición que el daño lo sufra exclusivamente la persona interesada en el embarque. O sea, si hay un incendio, bueno, pues si no se incendia todo el buque y no se incendia todo lo demás, pues incendió lo mío. Por eso dice la persona interesada en el embarque. ¿Por qué razón? Porque cuando hay la avería gruesa y viene el daño deliberado de salvar al buque y se tira alguna mercancía, pues no se sabe de quién es y lo que se quiere es salvar el buque y las demás mercancías, y entonces se aplica la cobertura de avería gruesa que vamos a ver nosotros cómo se maneja. ¿Por qué se va a hacer así? Porque en ese momento el que va a reclamar va a ser compartido entre todos, proporcionalmente. Lo vamos a ver más adelante. Avería gruesa, el daño lo deben sufrir todos los interesados que llevan carga
en esa aventura marítima. Por ejemplo, cuando hay la decisión del capitán del buque en el sentido de tirar al mar una parte de la carga o toda. Fíjense el tremendo problema. Carga o toda para aligerar su peso y salvar así el barco y ya sus tripulantes de su hundimiento. Entonces lo van a tener todos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la pérdida que se registre será repartida por cuenta común entre todos los interesados. No obstante, que el daño directo hubiese afectado a solo unas cuantas personas, ¿no? O a todas. Entonces, no tiró toda la carga, tiró la mitad o un cuarto o lo que sea, ¿no? Hay otros que no sufrieron daño, bueno, no le hace, pero la pérdida ocurrida se va a repartir entre todos. Si esas personas tienen contratada una póliza de seguros, será la compañía aseguradora la que hará frente a esa responsabilidad económica en la proporción que le corresponda por cuenta de su asegurado. O sea, aquí intervienen leyes marítimas, conceptos marítimos, lo vamos a ver más adelante. Y ese es lo que lo hace que debe estudiarse con más detenimiento. ¿Por qué? Porque hay a muchos años de antecedentes de cómo se han venido manejando, ¿no? Desde la parte histórica del seguro. Ya se acordarán ustedes que cuando estudiamos seguro de vida, en la parte de la historia, pues todo lo que se tuvo que ver con el seguro fue lo primero, el seguro marítimo. Y entonces había reglas propias y particulares de cada puerto, de cada lugar, y desde ahí hay experiencia. Entonces hay que tener cuenta de todo eso, ¿no? En el seguro de transportes terrestres y aéreos no está condicionada la reglamentación de avería grueso común. O sea, eso es un término y un daño y un siniestro propio del seguro marítimo. Cuando ya estamos viendo transportes por tierra o por aire, nunca va a ocurrir la reglamentación de avería gruesa. Se entiende que los daños a resentir por la carga en dichos medios de conducción se consideran en todos los casos como de avería particular. Vamos a ver esa parte, ¿no? En resumen, los riesgos ordinarios de tránsito se refieren al daño o pérdida de la carga o mercancía. Riesgo ordinario de tránsito, cualquier daño de carga, cualquier daño o pérdida a la carga o mercancía, ocasionado por un accidente al medio de conducción utilizado. El medio de conducción, pues es un camión, el medio de conducción es un avión, el medio de conducción es un ferrocarril. Entonces, un accidente a ese medio de conducción le hace un daño, una volcadura, se desbarranca, entonces todos los daños que haya a esa mercancía caen dentro del riesgo
ordinario de tránsito y pues va a tener que pagarse, ¿no? ¿Y cuáles son esos riesgos ordinarios de tránsito? Bueno, si hay un incendio, si hay rayo o explosión, si hay caída de bultos durante las maniobras de carga, si hay transbordo o descarga, o sea, si la mercancía la pasan de un buque a otro, ¿no? O si están descargando otra cosa, ¿no? En el transporte terrestre o aéreo, la cubierta se extiende además de los daños por accidente al medio de conducción a proteger los bienes directamente por incendio, rayo o explosión. O sea, aquí ya estamos teniendo un avance de lo que veremos más tardecito sobre lo que son los riesgos ordinarios de tránsito y que vienen en la cobertura básica y que la tenemos dentro del concepto número 15, ¿no? ¿Cuáles son las cláusulas de riesgos ordinarios de tránsito marítimos y terrestres? Pues ya el avance lo teníamos anteriormente. Los riesgos ordinarios de tránsito marítimos, ¿no? Cubre exclusivamente pérdidas o daños materiales causados a los bienes directamente por incendio, rayo, explosión, varadura, hundimiento o colisión del barco. O sea, encalla, se atora, ¿no? Se hunde, choca, tiene una colisión con otro barco. Esa es la primera cobertura de los riesgos de tránsito marítimo. Incendio, rayo, explosión y los propios que pueden ocurrirle a un buque, varadura, encallamiento, hundimiento y colisión del barco. Y la segunda, la destrucción total de bultos, destrucción total de bultos caídos durante las maniobras de carga, transborde o descarga. Y la contribución que resultaría al embarque asegurado por avería gruesa o general o por cargos de salvamento de acuerdo a, y aquí viene la Ley de Navegación y Comercio Marítimo del Código de Comercio Mexicano, o conforme a las reglas de Yorko Amberes o a las leyes extranjeras aplicables, de acuerdo con los que estipule el conocimiento de embarque, la carta de porte o el contrato de fletamiento. O sea, hay mucha legislación, pero también hay documentos importantes que se deben tener desde el momento que se nos va a solicitar el seguro de transporte marítimo. Y son el conocimiento de embarque. O sea, se debe de dar el conocimiento por el capitán del barco que ha recibido mercancía para embarcarla y transportarla. La carta de porte, o sea, qué es lo que va a llevar y cuánto va a costar. También se llama el contrato de fletamiento. O sea, hay muchas cosas que intervienen. Entonces, no solamente es la mercancía, sino pues a lo mejor pueden meter gol a una aseguradora si no hubiera el conocimiento de embarque o si no pidieran el contrato de fletamiento. Pudieran decir, subimos ahí telas o cueros o licores o tequila por millones de pesos y fue mentira, nunca lo subieron. Claro que puede haber broncas y puede descubrirse y todo, pero de que pueden ocurrir cosas malas, por eso hay que estar seguros con estas tres cosas finales. Conocimiento del embarque,
la carta de porte o contrato de fletamiento. Después aquí he cruzado comentarios a las nuevas reglas de York y Amberes. O sea, hay aquí reglas que para este avance, esta plática sobre el seguro de transportes de carga, pues sería grabar más, ¿no? Lo que se quiere es que el estudiante tenga una idea de la importancia de que también existen otros tipos de seguros de daños que son importantes. Entonces, aquí, por ejemplo, hay reglas alfabéticas A, B, C, D, ¿no? Y, por ejemplo, lo que hemos visto siempre, yo puedo tener algo, pero si yo asegurado, ¿no? Tengo la culpa, pues la compañía aseguradora pues tiene argumentos que le da la ley sobre el contrato de seguro para reducir el pago o para negarlo. Otra, cuando hay fuego a bordo, ¿no? Antes era cubierto dentro de avería gruesa los daños por humo, pero ya a partir de estas modificaciones, ¿no? Incluyen daños a las partes del barco y al cargamento a granel. Cargamento a granel es cuando es maíz, es trigo, pero a granel es decir, no van embalados en nada. Así como viene desgranado el maíz, así se tira. Vienen en unos contenedores especiales, ¿no? Hay nombres especiales, damajuanas, o no me acuerdo cómo se llaman, en donde se carga, se va al barco y se descarga así a granel. O también a bultos del cargamento originados por incendio por agua para apagar. O sea, son cosas muy interesantes, pero que para el caso pues no vienen, ¿no? Corte de restos, ¿no? Algo que ya se dio por perdido no puede ser sacrificado. O sea, ya se destruyó algo, pues no puedes estar cobrando lo que quedó, ¿no? Encallamiento voluntario, remuneración por auxilio, salvamento, deducciones del costo de operaciones, importe a abonar por pérdida, sacrificio de la carga. O sea, hay mucho de leyes, valores contribuyentes, ¿no? Así que se los dejo, ¿no? O sea, creo que espero hacerme entender por ustedes. Es muy interesante, muy extenso, pero aquí estamos tratando de dar una vista no muy rápida, pero sí bastante resumida para que el estudiante tenga idea de este seguro. Entonces ya vimos las coberturas adicionales de avería particular. ¿Cuáles son? Son las que se contratan, ¿no? Para pérdidas particulares, ¿no? Y que se conocen como robo de bulto por entero, robo parcial, mojadura, contacto con otras cargas, rotura, oxidación, derrame, hechazón o barredura. Entonces, el robo de bulto por entero, ¿no? Cubre la falta de entrega del bulto por entero, que puede ser por extravío o robo. Quede estipulado que no habrá responsabilidad para la aseguradora por la falta de contenido en los bultos, o sea, la merma, ni por robo en el que interviniere directa o indirectamente un enviado, empleado o dependiente del asegurado. Por ejemplo, el arroz, el frijol, el maíz, o sea, cuando venían
metidos en los costales de Ixtle anteriormente. Tenían unas como si fueran unas tubos gruesos con una punta y la metían dentro del costal, ¿no? Haciendo una abertura dentro del tejido del costal y ordeñaban el bulto. O sea, le sacaban 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Pero de una carga completa pues, se robaban bastante. Entonces, por eso dice, voy a pagar robo de bulto por entero, no mermas, no hay robos chiquitos, ¿no? Ni tampoco cuando el ratero sea un empleado. Robo parcial, puedes comprar la cobertura de robo parcial. Cubre la falta de entrega, extravío o robo. Queda, sin embargo, estipulado que no habrá responsabilidad para la compañía por el robo cuando interviene alguien relacionado directa o indirectamente, ¿no? Con el asegurado. ¿Cuál sería robo parcial? Pues llevamos una carga de celulares o de tabletas y el robo parcial sería, se robaron 5 de 100 o es un robo parcial. Mojadura, o sea, el término nos dice, se va a mojar la mercancía. ¿Y cómo se puede mojar? Agua dulce o agua salada. O sea, el agua salada daña, por eso, por ejemplo, los relojes tienen que estar protegidos contra el agua herméticamente. De lo contrario, se va a echar a perder el mecanismo del reloj y no va a funcionar. Y pueden venir cargas de miles de relojes. Contacto con otras cargas. Este es muy interesante. ¿Por qué? Porque al haber 2 cargas, 2 bultos, dos cajas, 2 embalajes de la mercancía X y Y. ¿Y qué pasa? Hacen contacto, se golpean, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Golpearse o contaminarse. Digamos que sean fertilizantes, como lo decíamos al principio, que sean aceites, que se rompa el embalaje. Entonces, líquidos y fertilizantes pueden dañar a las otras cargas, ¿no? Entonces, contacto con otras cargas y contaminación. Y quedan excluidos los datos de rotura, rajadura, raspadura, abolladura o desportilladura. O sea, aquí nada más es el daño del contacto o de contaminación. Pero, por ejemplo, si era de cristal, pues va a ser por otra cobertura, pero no va a ser contacto con otras cargas. ¿Por qué? Porque está excluida la rotura del ejemplo que pusimos, que era cristal. Rajadura puede ser algo muy delicado, obras de arte que están hechas en madera, entonces al haber el golpe puede haber un daño y que pueda ser una raspadura a la pintura o se rajó la tabla donde estaba el cuadro, o puede ser algo de metal fino, una obra de arte y haya una abolladura o despostilladura. Hay obras de artes que tienen superpuestas diferentes sustancias que pueden ser joyas o lo que sea. Entonces se pueden despostillar. Vean qué interesante es. Es interesante. El problema es que hay que meterle horas de estudio. Es mucho, es como incendio.
En incendio, ¿cuántas horas no nos llevamos de estudio y no lo vimos completo? Nada más vimos algunas partes importantes. Esto es lo que vendría a aplicarse relacionado con incendio y transporte. Oxidación es otra cobertura que se compra. Cubre los daños asegurados contra los daños materiales causados directamente por oxidación. O sea, todos conocemos el óxido, el agua, el sudor pues, de la humedad y después si no se ventilan adecuadamente todos esos espacios de aire que puede quedar dentro de un buque, pues puede provocar oxidaciones durante la travesía. Entonces es importante comprarlo, ¿no? Derrames cubre la falta de contenido de los bultos asegurados causados directamente por derrame o por rotura de envases. Entonces ya tenemos cubierto contacto con otras cargas por separado y derrame por otra parte. Otro final, hechazón o barredura. Cubre los bienes asegurados contra los riesgos de hechazón o de barredura de sobrecubierta por la sol. Hechazón es cuando al capital echa al mar propiedades, mercancías para salvar el buque o la carga. Ese es hechazón. Barredura, las olas barren toda la mercancía que venía sobre cubierta. Oye, pero si son cajones de tráiler, la fuerza del mar se los lleva. O sea, por eso quiero que vean las imágenes que están en un PDF de la enorme cantidad de cajones de trailers con mercancía que se ponen sobre la cubierta del barco. Para que podamos decir, oye, ¿cómo puede ser que la fuerza del mar se lleve eso? En una tormenta? O sea, ustedes lo han tenido o lo han visto en la película, pero yo lo viví cuando tuve que ir a Italia a hacer una licenciatura en filosofía y pedagogía. Me tocó en el viaje de Nueva York a Génova una tormenta en el Atlántico, horripilante, horripilante. Yo me acuerdo que cuando se podía subir a cubierta, te parabas a ver, el mar no se veía así horizontal, sino que bajabas así y el barco bajaba y tú veías enfrente la ola hacia arriba y después venía lo contrario. O sea, como si estuvieras en elevador. Algo horrible. Por horas, por días. Horrible, horrible. Ahora imagínense cuando es carga. Hay muchísimos peligros. Obvio que hay seguridad, hay años de experiencia, pero para uno que va por la única vez a utilizar ese medio de transporte para irse de Nueva York a Génova por mar, ahorita recuerdo, me viene a colación que un buque escuela alemán llamado el Pamir, todavía se me quedó grabado del miedo, del susto, completito, con todo y estudiantes alemanes, fundido. Horrible, es algo horrible. Así salió la noticia en los periódicos, ¿no? Entonces, es lo que les puedo comentar.
¿Qué se debe de hacer por los agentes, por los aseguradores con tanto riesgo, con tantas cosas? Pues prepararnos para que nosotros podamos enseñarle a los agentes, enseñarle a los asegurados, pues que las coberturas de no solamente de transporte, sino de incendio, de autos, de diversos, de responsabilidad civil, no compren así por comprar, sino que deben de comprar la protección que se acomode más a las necesidades que tienen, sea de incendio, sea de hogar, sea de comercio, sea de responsabilidad civil, sea de construcción, sea de rotura de maquinaria y ahora en particular que se acomode más a la mercancía que quiere asegurar contra los riesgos ordinarios de tránsito. Y va a ser el de avería gruesa o el de avería particular. Serán las necesidades propias que se tengan que hacer, ¿no? Y aquí vuelve a repetir lo de la intensidad, que debe tener en cuenta aquellas mercancías codiciables contra robo parcial y o total. O sea, los relojes, las computadoras, ¿no? Los valores son mercancías codiciables. Y esta intensidad agrava el riesgo de robo parcial o robo total. O sea, aquí es un consejo, una llamada de atención. Ojo, ¿no? Hay que estudiar para poder asesorar. ¿Qué dicen muchas veces? Que en virtud de la incertidumbre que pueden originarse con la probable ocurrencia de otros peligros o contingencias fortuitas, la práctica aconseja proteger la carga a todo riesgo. Entonces, ¿qué cosa es la cobertura a todo riesgo? O sea, no nomás son los riesgos ordinarios de tránsito, no, aquí es otra cobertura más importante, más segura, que se llama cobertura a todo riesgo, tal y como lo comentamos en todo riesgo de construcción y todo riesgo de montaje. Hay muchísima más seguridad de cobertura que si nada más contratáramos por separado la construcción de obra civil y por otro lado la instalación de maquinaria. Lo mismo es aquí. Aquí hay la cobertura de todo riesgo, ¿no? Todo riesgo que ocurra por causas externas a la mercancía asegurada durante su transporte normal. O sea, le pase lo que le pase, excepto tres cosas. El vicio propio, o sea, si hay cosas que son perecederas por naturaleza. Segundo, el daño que se origine por la demora en la entrega. Son otros tipos de riesgos para los que existen pólizas específicas. El robo en el que intervenga directamente el asegurado o alguien de su confianza y los daños por huelgas y alborotos populares y los riesgos de guerra, a menos que se pacte por convenio espeso entre asegurado y asegurado. Entonces, es importante tomar nota de que existe la cobertura de todo riesgo y que nomás pongamos cuidado. Vicio propio, demora, robo de gente relacionada con el asegurado y daños, huelgas y alborotos populares.
¿Por qué no se cubre el vicio propio? Bueno, es un perecedero. Si el transporte por alguna razón llevan carne, vamos a decir, llevan carne. Un tráiler de carne puede llegar a costar millón y medio de pesos, la pura carga de carne que se lleva un tráiler y que puede ser de México a Acapulco. Ese es el valor de la carga. Ah, pero salen los normalistas allá de ya saben dónde, allá por Chilpancingo, y bloquean la carretera 4 o 5 horas. Pues los trailers traen arriba lo que se llaman los termoquines. Funcionan al ir caminando. Pero si se para el tráiler, pues se va a dañar. No va a funcionar el termoquín, va a bajar la temperatura y a lo mejor se puede echar a perder. Entonces, aunque tenga una cobertura de todo riesgo, el vicio propio no se cubre. O sea, la carne se echó a perder porque si no está debidamente refrigerada, por su naturaleza, se echa a perder. Entonces, imagínense que no estuviera esta exclusión, pues habría pagos y pagos de tantas dilaciones, de tantas demoras. O sea, todo lo que son esas manifestaciones son un verdadero dolor de cabeza para toda la economía y en particular también para las aseguradoras. Así que hay que tener presente. Hay deducibles, ¿no? Hay deducibles. Aquí les ponen diferentes deducibles. Ahí ustedes los pueden ver. Van del 1 al 3%. Entre más deducible, ¿qué quiere decir? Que hay mayor participación del asegurado. Después viene la póliza abierta de transportes. Todavía, para facilitar más la cosa, pues se hace una póliza abierta de transportes, en donde se va a registrar las características principales de los bienes asegurados, los medios de conducción que van a ser utilizados, los puntos de origen y destino, los nombres de los remitentes y consignatarios, ¿no? Remitente es el que manda la mercancía, consignatario es el que la recibe. ¿Qué riesgos van a estar cubiertos? Riesgos de tránsito o una póliza de transportes a todo riesgo. La cuota del seguro que se va a aplicar para las distintas clases de mercancía. El límite de responsabilidad máximo de la compañía asegurada por viaje y por medio de transporte. O sea, esto es fabuloso. O sea, todo lo que hemos explicado se puede lograr con esta póliza abierta. Es muy parecido esta parte final como la parte final de responsabilidad civil, donde se ponían los 3 elementos que intervienen en una póliza de responsabilidad civil. Aquí también sería muy parecido, ¿me explico? Sería muy parecido en ese sentido, ¿no? No son 13, pero aquí vienen señalados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mercancía 7, responsabilidad 8, 9 y 10. O sea, es muy interesante. Ya después cada uno tendrá su forma de cómo estudiar, de cómo manejar, de cómo organizar su conocimiento, ¿no? Y ya vamos llegando al final, ¿no?
Aquí ustedes leen esta parte para no... Ya para terminar es el concepto 20 que tiene que ver con los valores asegurables. Generalmente en los valores asegurables, ¿no? Tiene que venir el precio de compra, ¿no? Es diferente al precio de venta. O sea, eso ya lo debemos de saber. Entonces, los valores asegurables, pues ¿dónde los vamos a tener? En el valor de la factura de las cosas. Entonces, sí tenemos los valores medibles. ¿Se acuerdan que el seguro cubre todo bien económico que sea medible y tasable en dinero? Bueno, pues todos los bienes son medibles y tasables en el valor de la factura. Ahí vienen en la factura los precios. Y todos los gastos que hay, ¿dónde van a venir? Pues en los fletes marítimos. El flete es lo que te cobran por darte el servicio, los derechos de importación y exportación, los gastos adicionales y todas aquellas partidas que integran el costo real que representa el interés económico transportar. Otros dicen, oye, yo quiero que no me tomes los valores de suma asegurada, lo que yo quiero asegurar, a valor de factura. Yo quiero que tomes que si hay el daño, yo voy a perder dinero porque no lo voy a poder vender. Pues entonces, por costumbre, se añade, se le da un incremento entre un 15 a un 20%, cosa que debe dialogarse con el asegurado. La 20A, las pólizas abiertas, ¿no? El valor asegurable corresponde solamente al valor de factura o al valor de factura más gastos. O sea, ¿cómo va a ser la suma asegurada? Valor de factura o valor más gastos más pérdida de por venta. Entonces, no es nada nuevo. O sea, si nosotros vamos a expedir pólizas con lo que ya llevamos, hay que ir empezando a pedir información. Después viene la parte de normativa, lo vamos a brincar, la ley sobre el contrato de seguro. Dice, para fijar la indemnización del seguro se tendrá en cuenta el valor del interés asegurado. Por eso es muy importante lo anterior. ¿Es el valor de la factura o es el valor de la factura más todos los gastos o más la factura más el precio de venta? Las partes podrán fijar en el contrato el valor estimativo de la cosa asegurada. Con estos dos está cubierto lo que hemos comentado en los párrafos anteriores, ¿no? En donde tenemos aquí todos los gastos que pueden venirse, el valor de venta, todo lo podemos arreglar, lo podemos comentar y lo podemos convenir y cumplir con lo que marca la ley sobre el contrato de seguro. Código de Comercio vigila el fraude, la malicia, la exagerada evaluación, ¿no? Le da mucha importancia al fraude, ¿no? Conclusiones. Dos conclusiones. La primera, que nos quede claro dentro de todo este discurso, que ustedes no olviden, ¿no? El embalaje, el peso, la altura, la propiedad, los medios de transporte, el riesgo moral del que transporta las mercancías, los puertos de salida, los puertos de entrada, la estadía en las aduanas, en las bodegas,
son elementos que agravan el transporte de las mercancías. O sea, esto está en muy pocas palabras y que hemos explicado con los 20 conceptos anteriores. Esto es lo importante, ¿no? ¿Y de dónde ha salido todos estos detalles? De la estadística. De la estadística que tienen las compañías de seguros y en los que se basan las cuotas. Pero las cuotas tienen que estarse cambiando constantemente. Y para ello, ¿qué se necesita? Que todos traten de mejorar toda aquella información relacionada con la ocurrencia del siniestro, con los sistemas de embalaje, con retraso de mercancía en aduanas y bodegas, estivas defectuosas y tantas otras cosas que podemos examinar bajo el microscopio de la estadística. O sea, que es importante. O sea, todo lo que nos dice la parte del seguro de transportes, que está en el concepto 21, pero después lo que se resume en las 20 hojas, ¿no? En las 20 conceptos anteriores y en lo que debemos hacer a futuro para mejorar esta estadística. ¿Y esto a quién le corresponde? A nosotros actuar. No le va a interesar a los contadores, no les va a interesar a los vendedores, nos debe de interesar a nosotros los actuarios, porque en la medida en que nosotros conozcamos las variables que intervienen, ¿no? Ya vimos cuáles son elementos directos, cuáles son indirectos, pues tendremos más información para poder calcular mejor la prima. Y pues viene un apunte aquí a mano, donde el seguro de transportes de mercancías puede ser por marítimo, terrestre, camión, ferrocarril o puede ser aéreo. El seguro de transportes de mercancías, los tres se cubren con los riesgos ordinarios de tránsito. Y entonces, ¿qué cubre cada uno de ellos? El marítimo, daños materiales directos por incendio, rayo, explosión, varadura, hundimiento o colisión del barco. Estamos en marítimo. La destrucción total de bultos caídos, ¿no? Durante las maniobras de carga y transborde de carga y la contribución que resultare por avería gruesa. Es el marítimo. El terrestre, ¿qué cubre dentro de sus coberturas básicas? Lo mismo que el terrestre, camión, ferrocarril, aéreo, cubren los daños de incendio, rayo, explosión, así como caída de avión, descarrilamiento del ferrocarril, colisión o volcadura del vehículo. O sea, aquí es el daño total del medio de transporte, incluyendo rotura de puentes o hundimiento o de embarcaciones cuyo empleo son indispensables para el traslado de los bienes. O sea, aquí tenemos en el primer escalón la cobertura básica. Y después, ¿qué viene? Pues aquellas coberturas adicionales que puede comprar cualquiera de ellos y que son coberturas adicionales de avería particular, robo de bulto por entero, robo parcial, mojadura, contacto con otras cargas, rotura, oxidación, derrame, echación o barredura. Y la segunda cosa, no solamente las coberturas adicionales de avería particular, sino la cobertura de todo riesgo para estar tranquilo, pero recordar que tiene tres exclusiones: vicio propio, demoras en la entrega, robo del asegurado o de alguien que tenga relación con él
y finalmente la cuestión de alborotos. Es un resumen, pues es fácil verlo, pero hay varias hojas detrás de estudio, de términos, pero no me quedo más tranquilo porque yo ya hice mi parte, he tratado de que el estudiante pues tenga conocimiento de uno de los seguros que han sido los más antiguos, ¿no? Que es el seguro de transportes de carga de mercancías y que ha sido años y años y años. Dentro de los manuales o libros que se tienen, pues está la cartoteca de la Swiss Re. La cartoteca es un compendio así chiquito y ahí tiene todos los cuadernillos y todos los cuadernillos y pues no, cuadernillos o libretos que ellos han escrito para educar, para tenerlos como material de estudio y de referencia sobre vida, daños, accidentes, enfermedades y de los que más tiene escritos son de estos, de los seguros de transporte de mercancía. ¿Por qué razón? Imagínense todo lo que puedes hablar de daños en el mar, en todo lo que es el Pacífico, todo lo que es el Atlántico, todo lo que es el Mediterráneo. O sea, ha habido muchos daños, ha habido piraterías. O sea, todo esto tiene que ver. Hay una película nueva, bueno, ya no nueva, yo quiero tener 10 años, donde habla de una piratería de africanos que asaltan un barco, creo que es inglés, un barco inglés. O sea, todavía a estas alturas del partido están regresando la piratería. O sea, son 4 o 5 personas africanas con metralletas que se acercan a un barco y la herramienta, el armamento con el que pueden hacer daño a un barco, pues lo pueden tener. Y estos señores han sido capaces ya de hacer daños al personal, a la carga, a las mercancías. Para que ustedes se den una idea, vean esa película, ¿no? Yo se la recomiendo. Así tendrán pues una idea no tan árida y tan pesada como es esta explicación, sino disfrutando la película y uniéndola a la situación del barco, ¿no? Con ese barco que va transportando mercancías por el, ¿cómo se llama? Por el Atlántico y por las costas de África, es el escenario donde ocurre esta película. Así que jóvenes, espero que esto les sea de utilidad. Gracias por su atención y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.